agradecer a la Fundación Periodismo por esta invitación. Esperemos colmar las expectativas. Yo no soy periodista, yo soy investigador y voy a tratar de darle un enfoque desde el punto de vista del científico de lo que debería ser en este momento, de repente el periodismo científico en la medida que está involucrado en un tema de salud muy importante con el coronavirus. No vamos a tocar ese tema, vamos a hablar directamente de los conceptos del área del periodismo desde el punto de vista de los que hacemos investigación. ¿Cómo se define la comunicación pública de la ciencia que tiene diferentes actividades, procesos y agentes que suelen fusionarse, se complementan, se funden y a veces se confunden en el reparto de sus funciones? Un interesante debate que con frecuencia se suscita en los foros de reunión entre científicos y periodistas es el generado por las diferentes concepciones que se tiene de la labor del periodismo científico vinculada, por otra parte, a los términos de información y divulgación científica. Estas dos concepciones, en síntesis, son las siguientes. La primera postula que el periodismo científico debe limitarse fundamentalmente a informar sobre la actualidad científica, dejando al margen la actividad formativa a través de los medios de comunicación. Desde este planteamiento, el periodista científico no puede asumir entre sus funciones tareas formativas. Dentro de esta misma línea se plantea que el periodismo informa y el científico de la ciencia a través de diferentes soportes, entre ellos los medios de comunicación de masas. Ello supone la utilización de los medios de comunicación como un instrumento de formación por parte de los divulgadores científicos no periodistas. La segunda concepción plantea que el periodismo científico tiene unas especiales particularidades que derivan en la circunstancia de que la labor del periodista científico no debe limitarse a ser un simple informador, que debe asumir cierta función formativa. Desde este planteamiento, la información y la divulgación aparecen juntas, fusionadas, y la actividad formativa que se desprende resulta connatural a la propia especialización de la temática. Estas dos concepciones generan posicionamientos profesionales y académicos distintos que, sin ser conflictivos, suscitan una rica y fructífera discusión que beneficia a todos los colectivos interesados por la divulgación de la ciencia. Por otro lado, también conlleva como una cierta adjudicación de papeles entre los colectivos de científicos y periodistas que todavía se está por definir. Para poder dar argumentos respecto a este tema, resulta conveniente acercarse a algunos conceptos de la teoría del periodismo especializado, que puede arrojar alguna luz a las cuestiones que se suscitan. Es importante analizar y de repente conceptualizar desde los diferentes puntos de vista de los científicos y los periodistas los conceptos de divulgar y vulgarizar. Los conceptos de información y divulgación han sido frecuentemente abordados en diferentes contextos, añadiéndoles el adjetivo de científico e intentando precisar unos límites que no son fáciles de determinar. Conviene acercarse a las definiciones a veces del diccionario de la Real Academia Española, porque nosotros manejamos este lenguaje y es el lenguaje del proceso periodístico y de la información que aporte sobre los verbos divulgar y vulgarizar, por un lado, y el término informar, por otro. Divulgar significa publicar, extender, poner al alcance del público un tema. Vulgarizar, hacer vulgar o común una cosa. Exponer una ciencia o una materia técnica cualquiera en forma fácilmente asequible al vulgo. Traducir un escrito de otra lengua a la común y vulgar. Darse uno al trato y comercio de la gente del vulgo o portarse como él. Se puede apreciar que el segundo término
incluye un significado peyorativo que se trasluce también en el habla coloquial de nosotros frecuentemente, hasta el punto de que se puede utilizar como un insulto. Este tema es vulgar. Esta connotación negativa no existe en el primer verbo. Ambos términos coinciden en la segunda forma de la voz vulgarizar, exponer una ciencia o una materia técnica cualquiera en forma fácilmente asequible a la población. Y aún así, la palabra vulgo resulta poco respetuosa para definir al conjunto de la población. Es precisamente por esta circunstancia que en castellano se prefiere siempre la primera acepción, ya que carece de esas connotaciones negativas. Aunque en otros idiomas, por ejemplo en francés, se hace la misma distinción y se utiliza más el verbo vulgarizar en vez de divulgar en los textos que hacen referencia a la divulgación científica. En cualquier caso, y eliminando esta concepción peyorativa, es interesante resaltar que bajo los términos de divulgación y vulgarización existen dos conceptos fundamentales y complementarios. Uno, extender algo entre la población, es decir, difundir. Y dos, hacerlo asequible e inteligible para esa población. En la medida que la terminología científica suele ser eh, relativamente eh, compleja y entendida solamente por los que hacen ese proceso de trabajo científico y además especializado, difiere de una ciencia a otra. Sobre la base de estas dos acciones fundamentales, se puede explicar la divulgación como la difusión o extensión de algo de una forma asequible e inteligible para la población. Evidentemente, el verbo contempla muchas aplicaciones distintas y a veces solo en el primer sentido, el de difundir. Por ejemplo, se puede decir que se ha divulgado un rumor o una enfermedad, y en otras ocasiones, incluyendo el segundo concepto, difundir algo de forma asequible al receptor, es decir, con un trabajo previo de vulgarización. De esta última forma se entiende el concepto de divulgación cuando se le añade este adjetivo de científico al término divulgación científica. Por tanto, para una de las definiciones clásicas y mejor elaboradas sobre la divulgación, dice lo siguiente sobre la divulgación científica. Lo que entendemos por divulgación científica es precisamente esto: toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico bajo dos condiciones con dos reservas. La primera es que estas explicaciones y esta difusión del pensamiento científico y técnico sean hechas fuera de la enseñanza oficial o de enseñanzas equivalentes de esa ciencia. La segunda reserva es que estas explicaciones extraescolares no tengan por fin formar especialistas, ni tampoco perfeccionarlos en su propia especialidad, ya que por el contrario, reivindicamos completar la cultura de los especialistas fuera de la especialidad. La divulgación científica, por lo tanto, debe dirigirse a todo el mundo, desde la escuela maternal hasta los premios Nobel, porque se debe divulgar en todos los niveles de conocimiento, para conocimiento de la población. Resulta evidente que el concepto de divulgación es muy amplio y que no debe limitarse a los medios de comunicación. La divulgación tiene diferentes formas y por tanto diferentes mecanismos y discursos. Por eso se establecen de repente 4 grupos de divulgación. La divulgación por la escritura, que incluye revistas, diarios, libros de divulgación científica, enciclopedias. La divulgación por la palabra a través de cursos y conferencias populares, programas radiofónicos y otros. La divulgación por la imagen,
con viñetas, dibujos, esquemas, fotografía y cine científico, a lo que hoy habría que añadir infografías estáticas y dinámicas, sistemas multimedias y la tecnología altamente desarrollada que ahora que está al alcance de todos nosotros. Y la divulgación en tres dimensiones, a través de los gabinetes de historia natural, exposiciones y museos científicos. La Semana de Museo Científico realmente es una excelente iniciativa. Y por supuesto, en esto participan los museos interactivos, los laboratorios científicos populares, los viajes de divulgación. Además, otras formas residuales o minoritarias de divulgación científica, como la poesía y el teatro científico. La poesía es un buen medio de difusión científica y el teatro científico es mucho más impactante. Las ferias y exposiciones científicas puntuales, a las que estamos empezando a acceder paulatinamente en la cultura de nuestra población. En la actualidad tenemos que incorporar dentro de estos grupos otras y recientes eficaces fórmulas con el apoyo de las nuevas tecnologías y medios interactivos que se han convertido en herramientas e instrumentos tremendamente eficaces para divulgar la ciencia. Desde el Internet hasta los viajes infográficos y virtuales al pasado o al futuro, el espacio cósmico o al interior del microcosmos de un ser vivo. Instrumentos cuyo atractivo y capacidad de divulgación son incalculables. La visión panorámica de la divulgación científica no se centra, por lo tanto, en los medios de comunicación, aunque es obvio que estos son instrumentos fundamentales para este quehacer. Por otro lado, si acudimos al nuevo diccionario de la Real Academia Española, vemos que bajo la voz de informar se presenta la siguiente definición. Informar, enterar, dar noticia de una cosa, formar, perfeccionar a uno por medio de la instrucción y buena crianza, dar forma sustancial a una cosa, dictaminar un cuerpo consultivo, un funcionario o cualquier persona perita en asuntos de su respectiva competencia. Hablar en estrados, los fiscales y los abogados también están dentro de la definición de informar. Curiosamente, desde el segundo significado, aunque antiguo y figurado, la definición de informar no se muestra tan alejada de la formación. Por lo tanto, la divulgación, la información científica tiene un contenido de formación. Incluso en su primera definición, si comprobamos la definición del verbo enterar, como informar de algo que no se sabe o instruirle en cualquier negocio, es un proceso de formación. Como se aprecia, también se incluye, aunque de una manera tangencial, este concepto de formación. Evidentemente, el término de informar sin especificación es demasiado amplio y necesariamente tenemos que adjetivarlo para poder precisar. Hay que hablar de la información periodística, ya que la contraposición cognitiva que se produce es precisamente entre los conceptos de información periodística y divulgación a través de los medios de comunicación. No vamos a hablar sobre información periodística, puesto que esto está altamente estudiado y explicado desde el ámbito de la teoría de la comunicación y la teoría de la información. Y este es un tema para los especialistas de alto nivel, es decir, los que estudian periodística. A pesar de lo dicho, es obvio y debemos aceptar que no es lo mismo informar que divulgar. Pero conviene recordar que el periodismo como actividad no podemos conceptuarlo como una simple actividad informativa. Existe un periodismo de opinión, un periodismo interpretativo, un periodismo de servicio. En definitiva, el periodismo no es uno, sino múltiple y engloba un conjunto de actividades que van más allá de una simple información. Aunque pueda parecer trasnochada,
no conviene descartar la vieja frase del que el periodismo consiste en informar, formar y entretener. Esta diversidad se pone de manifiesto a lo largo de la historia y la evolución del periodismo. Por lo tanto, se han identificado, y posiblemente existan más, 4 etapas fundamentales determinadas por las funciones o fines generales del periodismo en cada una de ellas. Estas etapas plantean cómo, no con unos límites fijos, sino periodos se superponen, se relacionan y se interfieren. La aparición de un nuevo periódico no significa la eliminación de los anteriores de la actividad periodística, sino tiene un predominio evolutivo. Por lo tanto, el proceso periodístico ha ido generándose a través de procesos acumulativos en el tiempo, sobre la base de las anteriores, concepciones previas. Es necesario subrayar que las formas de periodismo ideológico coexisten desde sus inicios hasta nuestros días, con las de los géneros informativos e interpretativos predominantes en las fases posteriores de evolución de la redacción periodística. De la misma manera que en fases posteriores de evolución, del periodismo subsisten las formas y los géneros redaccionales a etapas anteriores. Cada nueva etapa representa, en definitiva, la eclosión espléndida y arrasadora de formas y géneros germinados en los periodos anteriores. Esto lo ha comentado Casasus en 1988 ya de manera absolutamente pertinente desde mi criterio. Por lo tanto, los entendidos en esta materia generan como etapas evolutivas del periodismo. La primera etapa se habría desarrollado entre 1850 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Esta primera fase es la que denominaron como la etapa del periodismo ideológico, en la que abundan los textos escritos bajo los géneros de opinión. La segunda etapa correspondería a un periodo comprendido entre 1914 y 1945, aunque se iniciaría mucho antes, en 1870, y tendría un amplio desarrollo hasta 1914, a partir de esta fecha y hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando adquiere su máxima madurez. En el siguiente paso, en la evolución del periodismo moderno, comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Puede denominarse como la etapa del periodismo de explicación, pero también del periodismo interpretativo o del periodismo en profundidad. A esta etapa corresponde el periodismo especializado que surge como respuesta a las necesidades de profundización de la temática para que la población tome conciencia de los procesos políticos y sociales que está viviendo. Y por último, el nacimiento de un nuevo periodo a partir de 1975, al que se denomina como periodismo de servicio, periodismo del bienestar o periodismo social, que responde a las nuevas necesidades e inquietudes de la población en general. Esta nueva concepción de las funciones que pueden cumplir los instrumentos informativos más nuevos coinciden en el tiempo con un creciente interés individual y social por los asuntos relacionados con la calidad de vida, con la salud, el tema que ahora estamos todos nosotros sufriendo afligidamente, con el ocio, con el bienestar social, con la paz, con el esparcimiento, con los viajes, con el tiempo libre, con la profundización en las ventajas y prestaciones de los progresos de la informática, con la conservación del medio ambiente y con la búsqueda de la forma de vida más sanas, agradables y simplificadas. Podemos deducir, por lo tanto, que el periodismo especializado nace como consecuencia de la propia evolución de su trayectoria, para dar respuesta a los cambios y las nuevas necesidades sociales, tanto en sus formas como en sus contenidos, y la preocupación por los temas de salud, bienestar social, el medio ambiente que señala, están directamente vinculados con el periodismo científico.
Pero lo que más nos interesa aquí es aproximarnos a las nuevas formas del periodismo que surgen en estos últimos periodos que se superponen a la etapa denominada periodismo informativo. Un repaso de los fundamentos teóricos del periodismo especializado de repente nos va a permitir entender de manera un poco más clara. Dentro de los estudios académicos que existen, se define el periodismo como una estructura que analiza la realidad, proporcionando a los lectores una interpretación del mundo más acabada posible, acomodando el lenguaje a un nivel en que se determine el medio y profundizando en sus intereses y necesidades. En esta definición ya se aportan algunos de los elementos del periodismo especializado. Conviene detenerse en dos de ellos. Analiza la realidad y proporciona una interpretación. Analiza la realidad. Este es un concepto metodológico mucho más amplio que el que se requiere para la simple información. El periodista analiza, lo cual significa una profundización en el tema. Proporciona una interpretación. Uno de los objetivos de este periodismo es interpretar. El concepto de interpretación también trasciende totalmente al concepto puramente informativo. Por lo tanto, tiene un contenido formativo y por lo tanto conlleva esta interpretación la función implícita de explicar, por lo tanto generar conocimiento. Así se define el periodismo especializado como la estructura informativa que penetra y analiza la realidad de una determinada área de la actualidad a través de las distintas especialidades del saber. Profundiza en sus motivaciones, la coloca en un contexto amplio, que ofrezca una visión global del destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomode el código al nivel propio de la audiencia, atendiendo sus intereses y necesidades. Penetra y analiza la realidad de una determinada área de la actualidad a través de las distintas especialidades del saber. Esta idea definió al periodismo especializado como el periodismo producido por periodistas con experiencia profesional en el área de su especialización mediante la aplicación conjunta y articulada de la redacción periodística y de las disciplinas específicas correspondientes a esa área, como al informarse acerca de ella y como al narrar y comentar estas informaciones. Plantea que el periodismo especializado debe ser descubierto y analizado a partir de sus textos. Explica el periodismo especializado como una manera de producir textos periodísticos determinado por tres características fundamentales: la coherencia interna de sus textos, la correspondencia de sus afirmaciones con la realidad, la pertinencia de los conceptos, las categorías y los modelos de análisis aplicados, fuere cual fuera el tipo de texto y el tipo de lenguaje escogidos, el tipo de periódico donde estos textos se publiquen y el tipo de audiencia al que preferentemente se dirigen. Estas dos primeras características son compartidas por todos los periodistas, pero la tercera nota solo se da, desde luego, en aquellos textos escritos por especialistas con pleno conocimiento de los saberes científicos, teóricos y metodológicos correspondientes. La tercera característica también debe cumplirla todo periodista generalista. La particularidad de la comunicación científica especializada es que este último punto de vista debe articularse con el conocimiento y la aplicación de recursos teóricos y metodológicos específicos, aquellos que necesitan para abordar la correspondiente área de información periodística. Definición del periodismo especializado basada en la metodología del mismo establece que como el que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad social,
condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal para dar respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales. Así pues, parece claro que todos los autores coinciden en que el periodismo especializado no consiste solo en informar sobre áreas específicas del conocimiento, sino que conlleva unas formas determinadas de buscar y trabajar las informaciones, de elaborarlas y de presentarlas al público. El concepto clave es la divulgación, que que no consiste en trivializar, resumir o esquematizar, sino saber utilizar un concepto un poco más amplio posible. La configuración y estilo de los textos expresados debe atenerse a este criterio. Tienen dos interpretaciones: el estilo, el lenguaje, la estructura y el contenido mismo deben ajustarse a los criterios de claridad y concisión consustanciales a todo tipo de periodismo, incluido el especializado. El periodismo especializado comunica saberes y conocimientos que de otra manera resultarían prácticamente inalcanzables para el lector medio. En ese sentido, el periodismo cumple una función de democratización de la cultura y la ciencia, sin renunciar al análisis, la profundidad y la contextualización. Si agrupamos todas estas concepciones y definiciones que, lejos de ser contradictorias entre sí, más bien se complementan, podríamos resumir que el periodismo especializado es la actividad profesional periodística que consiste en informar en profundidad, explicar y divulgar a través de los medios de comunicación sobre áreas determinadas y concretas del conocimiento, aplicando los métodos de investigación, redacción, forma y saberes propios del periodismo, articulados con los recursos cognitivos, teóricos y metodológicos de esas áreas. En conclusión, la explicación y la divulgación como factores intrínsecos y característicos del periodismo especializado, según se definen sus fundamentos teóricos, se ponen de manifiesto de una forma clara en el caso del periodismo científico, puesto que las propias materias abordadas desde esta especialización requieren con frecuencia de explicaciones para ser comprendidas por el gran público. Una aproximación empírica de la labor profesional demuestra que la explicación y la divulgación se utilizan en dos sentidos: como soporte necesario para que la información transmitida sea comprendida. Un buen ejemplo lo tenemos en los infográficos explicativos que se acompañan a las informaciones, o como fin en sí mismo, puesto que muchos de los trabajos periodísticos que se publican, especialmente a través del género del reportaje o emitidos en televisión, tienen como finalidad la divulgación sobre temas vigentes, no estrictamente determinados por la actualidad informativa. Evidentemente, estos trabajos adoptan métodos, géneros y formas características del quehacer periodístico y conlleva de forma intrínseca una cierta labor formativa. Eso se pone claramente de manifiesto, por ejemplo, en muchos reportajes publicados en revistas que abordan temas de salud o de medio ambiente, en los que con frecuencia se realizan recomendaciones y sugerencias a la población. Por lo tanto, debemos entender que mientras la divulgación en general puede ser tarea propia para los científicos, cuando se trata de la divulgación a través de medios de comunicación, es decir, divulgación periodística, esta labor debe ser asumida y tratada por los profesionales del periodismo con la misma trascendencia e importancia que la informativa. Por supuesto, esto no significa ni mucho menos que una exclusión de los divulgadores científicos de los medios, sino un reparto diferente de las tareas que se plantean inicialmente. Si aceptamos que la divulgación también es una de las tareas del periodismo especializado, el reparto de funciones no debe centrarse en la dialéctica entre información y divulgación, sino en el rol que juega cada uno de estos colectivos en los medios. El periodista informador o divulgador es el profesional que trabaja en los medios, y el científico divulgador debe cumplir con las imprescindibles e importantes funciones de actuar como fuente de información, asesor científico y colaborador de los mismos a través de cualquiera de los géneros
en los que utilizan los colaboradores, críticos, comentaristas, políticos, etc., de otras especializaciones periodísticas diferentes. Esto tampoco significa que un científico divulgador no pueda ampliar ese rol e implicarse en la función periodística, pero debe quedar claro que si así se lo hace como científico, se convierte en periodista. Debe, por lo tanto, alcanzar el nivel del profesional del periodismo que proceda de donde proceda su formación académica, deberá conocer fundamentos, modos, estrategias y métodos de la propagación de la comunicación. Creo que esto define de manera muy clara cómo el periodismo científico debe estar en manos de los periodistas altamente especializados y de los generalistas con profundidad, mientras que nosotros los científicos debemos ser divulgadores, pero en los espacios que nos corresponda y no asumir rol de periodistas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Tania Frank. Vamos a, por favor, habilitar la metodología de algunas personas que quieran hacerle preguntas al doctor Taboada para poder consultar y él pueda hacer las respuestas. Vamos a habilitar el icono que tienen debajo de la pantalla que dice chatear o hacer preguntas y respuestas para poder consultar al doctor las preguntas que tengan en relación a la exposición que ha hecho el doctor. Doctor, vamos a esperar unos segundos que los participantes puedan hacer las preguntas. Mientras tanto, vamos a hablar de la especialidad del doctor Taboada, que nos ha llevado a convocarlo para ser parte de este foro. El doctor Manuel Gonzalo Taboada López es boliviano, es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en biología con mención en genética en el Instituto de Biociencias de la Universidad de San Pablo de Brasil. Entre los cargos que ocupa es secretario ejecutivo nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana del CUB en La Paz, Bolivia, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Se encuentra desempeñando este cargo desde abril del 2018, docente de citología, genética y embriología, departamentos de ciencias morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Es docente investigador titular de Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Se encuentra desempeñando este cargo desde el año 1986. Entonces vamos a invitar nuevamente a las personas que están participando en este foro para que puedan hacer las consultas. Nuevamente ratificamos, es el icono que está en la parte de abajo que dice chatear o preguntas y respuestas para que podamos hacerle consultas al doctor Taboada. También vamos a destacar las distinciones y responsabilidades especiales que ha tenido el doctor como académico para la evaluación externa de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina, Unival Managua, Nicaragua, miembro de la Sociedad Brasilera de Genética en Brasilia, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Genética, socio correspondiente de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia en Brasil, miembro fundador de la Sociedad Boliviana de Genética en La Paz, miembro de la Sociedad Boliviana de Fisiología de La Paz, miembro fundador del Comité Regional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe, y ciudades y países independientes. Ha recibido varias condecoraciones, entre ellas el 2007, doctor honoris causa de Iberoamérica, otorgado por el Consejo Iberoamericano de Honor a la Calidad Educativa. Entonces, vamos a hacerle la consulta que nos llega, doctor. Es Álvaro Murillo, quien nos consulta qué diferencia hay entre periodismo científico y periodismo de investigación. El periodismo científico, en mi criterio, toma una temática específica del conocimiento. Y el periodismo de investigación es aquel que profundiza, ahonda e identifica cuáles son los elementos que deberían divulgarse hacia la población, que los haga de este periodismo científico, los haga inteligibles y les permita consumir e incorporar
en su proceso cultural a la misma población. No existe una diferencia grande. El investigador, el periodista investigador es el que reconoce el periodismo científico para profundizarlo en temáticas concretas. Tenemos otra pregunta de Noelia Carrión. Nos dice, ¿cuál es su opinión con respecto a la información que emiten los medios de comunicación en relación al COVID-19? Es de preocupación, porque nos gustaría que esta información que se emite tenga un contenido en lenguaje asequible de del proceso científico per se, de lo que son los procesos virales y cómo estos funcionan. Y el sacarle un poco la alarma que a veces nos tensiona y hacer una información equilibrada entre lo científico y lo que se está dando como los hechos, que son obviamente alarmantes, pero con el equilibrio correspondiente que nos permita asumir, además, y educarnos como bolivianos para responder a las propuestas de las fases de comportamiento humano en el control. Deberíamos hacer énfasis, por ejemplo, explicando el porqué de la necesidad de usar el barbijo. Hacer énfasis en el lavado de las manos y la higiene, explicando el porqué de la necesidad de así evitar los contagios principalmente de las personas que están en el entorno nuestro, que están básicamente en nuestro hogar. Eh, Doctor Víctor Hugo Calizaya nos pregunta cómo llegar con información aplicando tecnicismos a la población mayormente rural, que hoy por hoy se resiste a aceptar normativas. Ese es un tema muy complejo, muy difícil, me imagino inclusive para los propios periodistas. Debemos tener elaborado todo un procedimiento de llegada en el lenguaje de ellos, que también es un proceso periodístico, para que seamos comprensibles en lo que les vamos a decir y ellos vayan asumiendo lo que les queremos transmitir y se adhieran a, a este esfuerzo general que tenemos todos nosotros. Pero debemos reconocer que existe un lenguaje, existe un nivel y debemos, reconociendo ese nivel, transmitir lo que se requiere que ellos sepan para comprometerse con este proceso de combate al coronavirus. Doctor, una consulta más que es un poco de aclaración. Quizá la primera dice, ¿hay alguna diferencia entre periodismo de información y lo que es periodismo de investigación o científico? Periodismo de información informa los hechos per se, sin la profundización que debe, de repente con el análisis, la profundización que corresponda a los hechos per se. Y el otro es el periodismo de... Investigación o científico. Ese periodismo de investigación o científico tiene que dirigirse especialmente a la investigación y al análisis de temas científicos vinculados como la problemática que en este momento estamos viviendo. Deberíamos conocer por lo menos lo básico del proceso científico del conocimiento del virus, cómo funciona, a dónde va, sin términos técnicos muy complejos. Ok, doctor, si alguna persona más quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Taboada, estamos en el foro para poder hablar un poco de la cobertura de la información frente a lo que es el COVID y la cobertura que se hacen en los medios de comunicación. Por lo pronto, doctor, no tenemos ninguna consulta. Si usted quiere reforzar algún concepto, quizá nos podamos quedar unos minutos más en el foro. Bueno, comentarle que los periodistas deben desarrollar esta ciencia, esta actividad de comunicación en términos de nuestro lenguaje
lenguaje que sea asequible y que divulgue de manera correcta lo que buscamos a través de la ciencia. Y nosotros los científicos con este tema, simplemente dar las pautas de qué debería transmitirse, cómo debería enfatizarse, para que eso repercuta después en el periodista que va a transmitir cuáles son las medidas individuales para mantener la seguridad de la familia y de todo nuestro entorno en este tema tan complejo como es este proceso viral. Doctor, Simplemente eso. sí, doctor, también nos preguntan, ¿qué página sugiere utilizar como fuente para contrastar toda la información que llega acerca del coronavirus? Quizá tenga relación un poco a la desinformación que llega a través de redes sociales también. Tener la capacidad necesaria para, en lo personal, analizar y discriminar aquello que no parece que sea asequible hasta que no se lo vaya a comprobar adecuadamente por otras vías y otras maneras de información y otros elementos de información. Nos debemos todo lo que viene por las redes que ahora nos llueve muchísimo. Tenemos la obligación de confirmar para ver si esto está vinculado a los hechos en sí y si está además transmitido en términos periodísticos de manera adecuada. Si eso confirmamos, entonces, y ahora se confirma muy rápido porque nos llueve muy rápidamente estas informaciones de diferentes ámbitos, recién deberemos buscar su credibilidad, sobre todo previo razonamiento de lo que vamos a identificar como verdad. Bien, doctor, Milka Rafael nos pregunta si un contenido informativo genera conocimiento, ¿por qué hasta el momento no hemos logrado comunicar efectivamente los riesgos del COVID a la población en general y en especial al área rural? Eh, Porque no le hemos dado de repente los elementos y los datos científicos adecuados para que con un lenguaje simple, nos muestre de qué se trata un proceso de infección por virus. Cuando sepamos eso de manera general y lo transmitamos a este proceso del COVID-19, vamos a entenderlo de repente mucho más rápidamente. Hemos manifestado los efectos que produce, cuáles son los riesgos, pero no hemos enfatizado por qué esos efectos y por qué esos riesgos, sin el análisis y sin la profundización, ni los elementos del conocimiento científico simples y en lenguaje más bien coloquial de este proceso. Bien, doctor Álvaro Borda nos pregunta, ¿el periodista está inmiscuido en la política y las actividades del Ministerio Público en investigación? ¿Le parece que esto está bien? Un periodista debe analizar, debe profundizar todo lo que va a transmitir y va a elaborar. Y definitivamente queramos o no, va a tener una posición política. Todos lo tenemos. Pero si está respaldado por hechos claros y que muestran además un análisis personal de su propia identificación política, bienvenida. Pero si va a mantenerse más bien inclinada sin que los hechos eh, puedan poner en línea recta esa inclinación, la información siempre va a ser inadecuada. No conozco periodistas no conozco a nadie en Bolivia que no tenga alguna posición política definitivamente. Y es absolutamente válido. Y al ser absolutamente válido, nuestra capacidad de reflexión y de profundización y análisis de los hechos en el contexto en que se ha dado debe ser prioridad, pero eso ya es una temática propia de uno mismo. Y seguramente nos van a llegar información de los inclinados a un lado y los inclinados al otro lado. Es de repente, nuestra libertad del conocimiento de esta información periodística, la que nos debe llevar al análisis y permitirnos tomar la posición que definamos de este análisis, de esa información periodística al que tenemos alcance.
Gracias, doctor. Otra consulta, por favor. Dice, ¿podría explicarnos la relación de la libertad de expresión vinculado al periodismo? Si no existe libertad una libertad de expresión, no existe un periodismo abierto y un periodismo que se respalde. Definitivamente, esto es inseparable, porque si van a haber elementos que coarten la capacidad informativa sin la libertad de expresión, no tiene sentido. Y lo que ha evolucionado el periodismo hasta el nivel que ahora lo tenemos desde el periodismo ideológico inicial, la libertad de expresión que paulatinamente hemos ido conquistando en la humanidad en los últimos años, las últimas décadas principalmente. Bien, doctor Rodrigo Tapia nos pregunta, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad social de los periodistas para luchar contra las noticias falsas? Eh, los periodistas no pueden luchar con las noticias falsas porque los periodistas van a dar su versión de la noticia. Los que tenemos que luchar con las noticias, contra las noticias falsas somos nosotros, que estamos usando y estamos consumiendo esa información periodística y debemos discriminar con lo comentado antes, sobre todo en las redes, con la confirmación de esta información periodística antes de aceptarla como válida. Bien, doctor, nos preguntan cuál debería ser el rol de los medios de comunicación frente al COVID y si debe haber un trabajo coordinado entre los médicos, científicos y los periodistas para divulgar mayor información y la gente esté bien informada. Los medios deben difundir absolutamente todo lo que es necesario difundir para que la población nuestra sepa de qué se trata. Y nosotros, los médicos y los que hacemos la investigación científica, debemos dar las pautas correspondientes de los elementos que se están produciendo en términos de ciencia y bajo el análisis de la ciencia. Nosotros somos asesores, somos los que divulgamos la ciencia, pero no producimos periodismo científico. El periodismo científico tiene que producir un periodista especializado o generalista que esté bien informado y que profundice este tema y nosotros apoyaremos aquello. Invitados, por ejemplo, a un canal de televisión. Ahí seremos simplemente asesores, diremos lo que sentimos, diremos lo que sabemos, sin enfatizar en la comunicación periodística que vamos a dejar al periodista que nos ha invitado para que esto llegue más fácilmente al conocimiento de nuestra población. Uh-huh. No olvidemos que los científicos utilizamos lenguaje complejo, no utilizamos lenguaje simple. No importa la ciencia o qué hacer. Y quiénes son los que tienen que simplificar este lenguaje para que sea inteligible en la población, son los periodistas capacitados para este tema. Uh-huh. Doctor, nos preguntan también, o quizá un consejo, los periodistas también están expuestos al tema del contagio y al tema del COVID. ¿Qué medidas deben tener los periodistas en su afán de mantener informada a la población? El periodismo es una profesión de riesgo, siempre lo ha sido. Los periodistas de las guerras, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, de los conflictos armados o de los temas de los temas poblacionales, de revueltas poblacionales que se dan. Un periodista está al medio y siempre está corriendo riesgo. Un periodista que está cubriendo el tema del coronavirus corre el riesgo que corremos todos nosotros de repente incrementado, porque está cerca de quienes van a aportar información y que de repente están contaminados o están en el proceso de contaminación. Tiene que mantenerse dentro de las recomendaciones que correspondan. Barbijo, cubierto el cabello, guantes y estar lo más a un metro y medio para la entrevista correspondiente. Ahora ya se utilizan extensores de micrófono, no agolparse ni apretarse entre periodistas, porque eso también es un proceso con posibilidades de contagio. Mantener todo lo que se ha recomendado. Distancia, barbijos, guantes, cabello cubierto y
nuestro extensor de micrófono para que a quienes vamos a preguntar podamos mantener la distancia que corresponde. Ujú. Gracias, doctor. María Samo nos pregunta, ¿el sensacionalismo perjudica a los oyentes? ¿Cómo denunciar a los medios? ¿Existe alguna línea para dichas denuncias? Ese es un tema que yo lastimosamente no voy a poder contestar. Yo creo que no es. Si yo veo que un periodista está emitiendo una opinión que me parece que no es aceptable, eh, a no ser que sea una mentira muy grande, no debo tomarlo en cuenta. Debo seleccionar también la información periodística que voy a consumir. No la puedo consumir toda. Bien, doctor. En relación a el tema de sensacionalismo, Rocío Flores nos pregunta, dice, el periodismo sensacionalista está propiciando otro tipo de enfermedades neurológicas. ¿Cómo poder evitarlo? No entendí la última parte. Si me repetiría, por favor. Sí, doctor. Dice Rocío Flores que el periodismo sensacionalista está propiciando otro tipo de enfermedades neurológicas. ¿Cómo se puede evitar este tipo de enfermedades o contrarrestar estas informaciones? El estar informado siempre va a ser a través de las informaciones periodísticas, no tenemos otro canal, no importa cuál sea el medio audiovisual, escrito, por algún texto específico, por radio, televisión, etcétera. Estamos sufriendo un tema que en la medida que lo estamos conociendo y estamos viendo los resultados que infelizmente están incidiendo de manera muy dura en nuestra población, eso nos genera estrés, siempre nos va a generar estrés. Lo que debemos hacer es reflexionar profundamente sobre qué medida nosotros debemos tener para, de alguna manera, alejar la probabilidad de una infección, que además concluya en un estado muy grave que vayamos a internarnos para inclusive utilizar un respirador. Ese ya es un tema personal. El estrés lo vamos a tener, siempre lo vamos a tener. Hay que manejar el estrés y manejar el estrés es cumpliendo con las normas y haciendo todo lo necesario con un razonamiento tal que nos permita tener alguna, alguna, el darnos cuenta de que estamos cumpliendo con lo necesario y que nuestra capacidad de infección va a ser mucho menor. Estamos empujar a reducir la infección. Doctor, otra consulta, Rodrigo Tapia le consulta cuál es su opinión sobre la publicación de datos personales de las personas infectadas de COVID-19. Son necesarias porque nos muestra cómo está evolucionando el proceso. Y cuando vemos cómo está evolucionando el proceso en nuestro barrio o en nuestra ciudad, seguramente vamos a ser más cuidadosos. Un ejemplo de no haber tomado en cuenta esta información que ha debido llegarles adecuadamente es el desfase que tenemos en este momento que comenzó en Santa Cruz, que comenzó en la ciudad de Montero, donde a pesar de estar informados, no tomaron en cuenta esta información. Entonces debemos tomar en cuenta la información y esa información nos va a cooperar muchísimo a que nuestro comportamiento contra este proceso sea disciplinado. Doctor, la última pregunta dice, ¿cuál es la recomendación que daría, si bien en la ciudad hay mucha información, muchos medios que hablan del tema del COVID y de la prevención? Sin embargo, en el área rural hay mucha escasez de este tipo de información y casi no hay ninguna autoridad o son pocos, por lo menos los médicos que están tratando de informar a este sector. La información que llega al área rural siempre ha sido una información escasa y tardía. Yo soy de Chulumani, soy de Ungas. Allí esta información escasa y tardía siempre a veces ha generado
respuestas muy tardías de nuestra propia población. Pero tiene una ventaja el área rural. No hay poblaciones que se aglomeren entre sí, que no se juntan para fiestas, se juntan para reuniones. Lo que, con lo que debería llegar el periodismo allá, el periodismo a esa área, es comentar de este proceso que es peligroso cuando la población se junta entre sí. Se aglomera como nosotros nos aglomeramos en los mercados o nos aglomeramos en las ferias. Porque después de esos días, del día de feria de la población en área rural está dispersa. Por lo tanto, el contacto es menor y la posibilidad de infección también es menor. Bien, doctor, muchísimas gracias. Esas son las consultas de los participantes que hemos tenido hoy día en el foro, la configuración de los espacios de la educación y la comunicación. Le agradecemos mucho al doctor Taboada haberse tomado este tiempo para poder reflexionar junto a los periodistas y a otras profesiones y otras personas más que han acudido a este llamado de la Fundación para el Periodismo. Gracias, doctor Taboada. Él es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en biología con mención en genética en el Instituto de Biociencia de la Universidad de San Pablo, Brasil.